Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. En el podcast de hoy, que corresponde en este caso a nuestro podcast habitual de cada semana, y no a los podcasts cortos que inauguramos el viernes, y que cierra así esta especial trilogía de Semana Santa, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la resurrección. Desde el punto de vista de la apologética, la resurrección de Cristo es un tema muy estimulante, que constituye por sí mismo uno de los asuntos centrales de esta disciplina, siendo un capítulo obligado de cualquier programa de estudio apologético. Pero por tentador que sea ocuparme directamente de los aspectos estrictamente apologéticos de la resurrección, no voy a ceder de lleno a esta tentación, pues el podcast puede volverse demasiado técnico y especializado. Prefiero entremezclar estos aspectos en las siguientes reflexiones un poco sueltas y desilvanadas acerca de tal vez la más fundamental doctrina del cristianismo. Comencemos pues por decir que la resurrección de Cristo es la prueba que establece que nuestra vida no concluye con la muerte, sino con nuestro destino eterno. Sobre todo, porque existe un hecho inquietante que ni la ciencia ni el pensamiento secular pueden explicar: nuestro anhelo de eternidad. La ciencia no puede explicar por qué nosotros, siendo seres finitos y limitados en el tiempo como el resto de seres vivos sobre la tierra, no nos limitemos y nos conformemos como ellos a nacer, a crecer, a multiplicarnos y a morir. La única explicación para este anhelo universal es que no fuimos creados para que todo concluya con la muerte y nada más. El ya fallecido teólogo protestante alemán Karl Barth, el más importante del siglo XX, fue portada de la revista Time en abril 20 del 62, acompañado de la siguiente declaración que resumía el contenido del artículo central. Decía él que la meta de la vida humana no es la muerte, sino la resurrección. La muerte no es el fin, pues con la muerte no termina todo. Más bien, continúa hasta que todos, tarde o temprano, volvamos a la vida, como lo anunció ya con claridad el profeta Daniel al revelarnos que del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Daniel 12:2. Todos, por tanto, volveremos a vivir en nuestros cuerpos al final de los tiempos. Pero lamentablemente no todos para disfrutar de la dicha de la vida eterna, sino una buena parte, los no creyentes, para vivir en vergüenza y confusión perpetuas. Además, la resurrección demuestra que nadie más que Cristo tiene palabras de vida eterna, pues nadie más que Él ha regresado victorioso de la muerte para contarlo. Todas las circunstancias históricas, los documentos, los testimonios y las experiencias humanas que giran alrededor de la proclamada resurrección de Cristo, tal y como han podido ser estudiadas y corroboradas con honestidad y sin actitud perjuiciada por historiadores y especialistas de la más diversa procedencia y trasfondo, apuntan de lejos a ella como la mejor y la única explicación coherente y consistente a la tumba vacía. Únicamente la resurrección de Cristo brinda sentido y coherencia a todo esto, marcando de este modo una diferencia abismal entre el cristianismo y todos los demás sistemas espirituales de la historia, tan grande como la que existe entre el grano y la paja. El Señor Jesucristo sabía entonces muy bien de lo que hablaba, al punto de jugarse toda su credibilidad al hecho de su anunciada resurrección, de donde todo lo previamente dicho por él, por sugestivo, estimulante y motivador que pudiera ser para sus seguidores, no pasaría de ser un garrafal engaño si la resurrección no hubiera llegado a tener lugar, como en efecto tuvo lugar.
Las mismas palabras del Señor durante su ministerio público de poco más de 3 años anticipaban de tal modo y de muchas maneras su resurrección para vencer a la muerte y revelarnos así la vida eterna, que el apóstol Pedro respondió con resolución y de manera casi intuitiva e inmediata la desafiante pregunta que el Señor le dirigió en su momento a los discípulos. ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, 67 al 69. Y hablando de testimonios, el testimonio de quienes vieron a Cristo resucitado basta para que nosotros podamos también llegar a verlo gracias a la fe. Jesucristo no desecha a los escépticos, por lo menos no a los que son sinceros y están dispuestos a rendirse humildemente ante la evidencia y no utilizan su escepticismo como excusa o pretexto para aferrarse con uñas y dientes a su incredulidad cuando se hace insostenible a la luz de los hechos. Recordemos que entre los apóstoles había un escéptico, Tomás, de quien se dice, Tomás no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Juan 20, 24 al 29. Cristo le dio a Tomás las evidencias que él requería en consideración a su honestidad, pero de paso lo amonestó por no creer el testimonio confiable del resto de los apóstoles. Y nos pone a nosotros, los creyentes de hoy, en una posición de mayor dicha que la suya por creer en su resurrección con base en el testimonio de sus apóstoles en los evangelios, que no tendrían por qué mentir al respecto, pues ni eran personas mentirosas, ni obtenían ninguna ventaja inmediata al hacerlo. Y a la luz de la resurrección, Nietzsche tuvo razón al declarar, Dios ha muerto. Porque aunque Dios no pueda morir de manera absoluta, sí lo hizo en la medida en que Jesucristo es Dios y murió efectivamente el Viernes Santo. Por lo menos, así lo reconoce el apóstol Pedro cuando se dirige con estas palabras a sus compatriotas reunidos para escucharlo en el pórtico de Salomón, luego de haber sanado de manera milagrosa, en el nombre de Cristo, a un mendigo lisiado de nacimiento en la puerta del templo de Jerusalén conocida como La Hermosa. Mataron al autor de la vida. Una de las declaraciones más conmovedoramente paradójicas de las Escrituras. Que los seres humanos, débiles, mortales y corruptos, nos dimos mañas para matar nada más y nada menos que al mismísimo autor de la vida. Pero Pedro no terminó allí, sino que añadió algo que Nietzsche no dijo. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Y Pablo concluye diciendo que la resurrección ratificó su condición de Señor de todos, muertos y vivos por igual, tanto quienes lo han reconocido como su Señor, como también sobre los que no lo han hecho así. Pues para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Romanos 14:9. Adicionalmente, el domingo de Pascua demostró que la meta de la vida humana no es la muerte, como muchos lo creen, sino la resurrección. No por nada, el domingo de resurrección es tan fundamental para la fe que toda la validez y veracidad del cristianismo dependen de la realidad de la resurrección de Cristo. Pablo lo planteó así al decir, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo.
lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Primera de Corintios 15, del 12 al 20. Justamente, lo que pone al cristianismo en una categoría superior y aparte, solitario por encima de todas las demás religiones, es el hecho de la resurrección. Porque a diferencia de las demás religiones basadas en las especulaciones de sus fundadores, el cristianismo se basa en hechos susceptibles de investigarse y confirmarse. Hechos entre los que sobresale por encima de todos la resurrección de Cristo. Ningún fundador de religión diferente de Cristo confirmó sus aseveraciones yendo y volviendo de la muerte, como lo hizo Cristo. La resurrección es, por tanto, el sello de autenticidad que confirma todo lo dicho y hecho por Cristo en su paso por este mundo, y que ratifica los reclamos de exclusividad que Dios nos hace en la persona de Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Por otra parte, la resurrección de Cristo también nos revela que al final Dios eliminará no solo la corrupción moral de nuestra voluntad, sino también la corrupción física de nuestro cuerpo. La corrupción que afecta al género humano desde la caída en pecado de nuestros primeros padres no solo tiene que ver con el inevitable deterioro y fragilidad de nuestros cuerpos, sino también con la perversión moral de nuestra voluntad que nos lleva a la desobediencia crónica que da lugar a la comisión por nuestra parte de todo tipo de pecados, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Pero la resurrección de Cristo se diferencia drásticamente de la resucitación milagrosa de Lázaro y todos los demás casos similares en la Biblia, en que Cristo volvió a la vida con un cuerpo inmortal, glorioso e incorruptible en todos los sentidos, para no morir jamás. A diferencia de Lázaro y compañía, que resucitaron con cuerpos corruptibles para volver a morir al cabo de un tiempo. Un cuerpo que es el modelo de aquel con el que nosotros también regresaremos a la vida al final de los tiempos. Un cuerpo ya sin ninguna relación con el pecado, sino que será conducido por una voluntad completamente renovada y rendida en obediencia plena y perfecta a nuestro Señor. Un cuerpo que ya no se deteriorará ni desgastará de ningún modo, sino que al igual que nuestra voluntad, se renovará de día en día y crecerá de gloria en gloria y de poder en poder. Un cuerpo digno de la nueva creación en la que las cosas viejas pasarán y aquí todas serán hechas nuevas, y que marca el contraste descrito así por el apóstol Pablo. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 53. Para que la muerte sea finalmente devorada por la victoria. Por eso, por sutil que pueda estar obrando en nuestras circunstancias actuales, no podemos subestimar el poder de Dios que actúa en nosotros, pues fue capaz de resucitar a Cristo. Más allá de garantizar la resurrección final de los creyentes prometida por el Señor a los suyos, la resurrección de Cristo demuestra la magnitud del incomparable poder de Dios por el cual no hay nada que sea imposible para Él. Un poder que opera ahora y de manera continua, sutil, sabia y dosificada en la vida de todos los creyentes sin excepción, y que nos permite descansar en la firme convicción y certeza de que nuestro Dios es más poderoso que el que está en el mundo, y que si Dios está de nuestra parte, no hay nadie que pueda estar en contra nuestra, pues Él ya nos ha hecho más que vencedores en Cristo. Un poder que llevó al apóstol Pablo a perder con gusto todo aquello que para él era ganancia, a fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Filipenses 3:10. Y a orar también para que la iglesia adquiriera conciencia plena de este poder, pidiendo a Dios que todos los creyentes llegáramos a saber
cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Efesios 1, 19 al 20. Un poder que nos capacita para enfrentarnos con ventaja a toda clase de situaciones adversas y para salir ahí airosos de toda suerte de pruebas. De modo que podamos perseverar hasta el fin en la fe, comportándonos de una manera digna del llamado que hemos recibido, marcando diferencias visibles y evidentes con el comportamiento de los no creyentes que carecen de este poder, obrando a su favor. Además, en la cruz murió el Dios al que solo Israel tenía difícil acceso, para que resucite el Dios al que todos tenemos libre acceso. Porque una de las limitaciones que el Señor tuvo que asumir durante su ministerio público de poco más de 3 años fue el hecho de que, en sus propias palabras, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mateo 15, 24. En efecto, Él era el Mesías de Israel anunciado a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Y en su primera venida, nosotros, los pueblos paganos que no formamos parte de Israel, nos veíamos frustrados, pues no podíamos beneficiarnos de las bendiciones que Cristo, siempre obediente a las restricciones acordadas con el Padre para su ministerio, vino a traer al mundo, de las cuales únicamente su pueblo era por lo pronto beneficiario. Pero es gracias a la resurrección que todas estas restricciones temporales quedan sin efecto. Y nosotros, los pueblos gentiles o paganos, tenemos desde entonces y hasta ahora acceso sin reservas a Dios. Y podemos pasar a formar parte de su pueblo. Pues en la resurrección Dios nos recuerda que Él hizo provisión para la salvación y bendición de todos los pueblos de la tierra. Y que ya no tenemos que mirarlo de lejos, como lo señala el apóstol Pablo. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2, del 12 al 13. Ratificándolo con estas palabras. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. No puedo dejar de mencionar en estas reflexiones que una de las evidencias más fuertes a favor de la resurrección es que los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por proclamarla. Quienes señalan de falso el testimonio de los apóstoles y de la primera generación de cristianos que afirmaron haber visto con sus ojos, escuchado con sus oídos y tocado con sus manos a Cristo resucitado, no saben de lo que hablan. Pues este testimonio no les reportaba ventajas, sino que los convertía en reos de muerte ante las autoridades de la época con sus persecuciones sistemáticas contra los cristianos, quienes, por definición, eran los que afirmaban que Cristo había resucitado y sostenían este testimonio hasta morir. Porque no es propio de la naturaleza humana estar dispuesto a morir por una mentira, pero sí lo es estar dispuesto a morir por la verdad, sobre todo en personas de integridad moral, como lo eran esta primera generación de cristianos. De haber sido una invención malintencionada organizada por la iglesia primitiva, algo inconsistente con el carácter íntegro que demostraron en muchas ocasiones, se hubieran retractado de inmediato ante las primeras amenazas contra su vida, reconociendo y confesando su embuste. Pero no lo hicieron, sino que un gran número de ellos fueron mártires con tal de no retractarse de su testimonio a favor de la resurrección y la condición divina de Cristo, confirmada con ella. No por nada, de los 12 apóstoles, el único que no murió como mártir, aunque sí padeció persecución, fue Juan. Y Pablo escribe al final de su vida: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Segunda de Timoteo 4:6, evocando su inminente ejecución por causa de su fe.
La resurrección también nos permite ver que Cristo no es un personaje del pasado, pues Él vive hoy, resucitado a la diestra del Padre, y por eso podemos conocerlo en persona. En su resurrección y ascensión para vivir para siempre a la diestra del Padre, Cristo se convirtió en alguien contemporáneo de todos los hombres. Es decir, que si lo invocamos y clamamos a Él con la actitud correcta, todo ser humano perteneciente a cualquiera de las muchas generaciones humanas a lo largo de toda la era cristiana puede llegar a conocerlo de manera personal si así lo desea. Pues luego de resucitar, Él subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. Primera de Pedro 3:22. Y como tal puede ser invocado por todos los hombres sin excepción. De tal modo que la prueba reina que confirma la resurrección no es ni la tumba vacía, ni el coherente y consistente relato de los 4 evangelios, ni el testimonio valiente y veraz de los apóstoles y de todos los mártires del cristianismo del primer siglo de nuestra era. Más allá de todo esto, hay una prueba de la resurrección que supera a todas las anteriores y sirve de puntillazo final y de broche de oro a todo lo anterior. Es el acceso que hoy disfrutamos para acudir a Cristo sin talanqueras, sin esperas ni antesalas. Pues en virtud de su resurrección, Él se encuentra a la distancia de una oración. Porque no se puede ser cristiano de oídas. Se requiere un encuentro personal con Cristo que nos permita verlo con los ojos de la fe, como lo declaró Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job 42:5. Viene al caso para cerrar este podcast de reflexiones sobre la resurrección, el vívido soneto que dice: de que vive mi Señor, no tengo duda. La Santa Biblia así lo certifica. Antes que al descreído que claudica, prefiero a este gran libro que no muda. Yo sé que vive, inestimable ayuda, de su poder hoy mi alma testifica. Su gracia es que cambia y vivifica, y que se ofrece a todo aquel que acuda. Mas tengo un argumento siempre nuevo, que a la incredulidad la torna vana. Es la oración que diariamente leo. Por esto digo como aquella anciana: negar que Cristo vive, no me atrevo, si conversé con Él esta mañana. Los dejo por ahora. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de nuestros nuevos podcasts. Visita nuestro blog creerycomprender.com y accede a todos nuestros contenidos. Dinos si te gustó y compártelo con tus amigos. Hasta pronto. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.